Bien, señores, buenos días, señores miembros del jurado. Esta defensa, al inicio del debate, había planteado que no era carga de la defensa probar absolutamente nada, probar ningún hecho. La carga de la prueba de la acusación corresponde a la querella y a la fiscalía. También les dije que los hechos no habían sucedido del modo en que se los presentaban. Este les dije que algunas de las pruebas iban en el sentido de que la víctima, en este caso Matías Casas, había ingerido algunas sustancias, y ya les voy a decir después qué incidencia podría haber tenido esto en el hecho. Y también les dije que Méndez no estaba en su estado normal al momento del hecho. Esta defensa entiende que todas las pruebas van en ese sentido. La Fiscalía, al momento de hacer la evaluación de la prueba, precisamente el alegato consiste en eso, en ir atando cada hecho que se describió con la prueba correspondiente. En este caso, tenemos dos tipos de pruebas. Hay pruebas materiales, como son las que les exhibieron a ustedes, las vainas servidas, el arma, etc. Sobre esas pruebas materiales se hicieron algunas pericias que arrojan algunas conclusiones. También se han escuchado, por otra parte, testimonios. Respecto de las pruebas materiales, hay pericias que son irrefutables. Por ejemplo, la identidad entre las vainas y el arma, la numeración del arma que pertenece a la policía de la provincia, que estaba asignada a Méndez. Eso es cierto. En el conjunto, digamos, esto lo llamamos el cuadro probatorio, todo el cuadro probatorio admite interpretaciones diferentes, y en algunos casos también las conclusiones de una pericia admiten conclusiones diferentes. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, y ya lo voy a decir en detalle más adelante, la pericia del licenciado Proeger determina cierta distancia y cierta trayectoria del proyectil que da como resultado la muerte de la víctima. Y en el caso de los testimonios, en este caso la Fiscalía, tanto la Fiscalía como la querella, dan cierto grado de credibilidad según el testigo haya sido aportado por esa parte o por esta parte. Ahora la pregunta es, ¿por qué es más creíble un testigo aportado por la Fiscalía o por la querella que el testigo aportado por la defensa? ¿Por qué es más creíble el testimonio de Micaela Ferrari que el testimonio de Enzo Méndez o que el testimonio de Matías Molines Cares? A juicio de esta defensa, no hay motivo como para pensar que es más válido uno que otro, digamos, si no se lo pone en correlación con el resto de la prueba. Esta defensa podría decir lo mismo. Micaela Ferrari sí tiene interés, porque bueno, era la novia, ha tenido cierto contacto con la familia y demás. En el caso de Giselle Cisneros y en el caso de otros testigos que depusieron, como por ejemplo los Gerván,
eran amigos de Matías Casas. Respecto de esto, yo empezaría por el lado de los testimonios. Y hay una pregunta que surge, que nos surge, ¿no? Porque acá se mezcla también una cuestión social. Tanto Matías Casas, como los testigos que depusieron, como Méndez, los hijos de Méndez, adolescentes, los amigos del hijo de Méndez, todos pertenecen al mismo barrio. Ahora, ¿qué determina que sucedan estas cosas? Yo no podría tener algunas impresiones al respecto, pero en el medio se cruzan algunas cuestiones como podría ser que tengan influencia. Consumo de sustancias estupefacientes o tóxicas, llámese alcohol, cocaína y demás. No hablo de Matías Casas solamente, hablo de las dos partes. En este caso no se da un grupo social como son chicos marginales o marginados y perseguidos por otro grupo que en determinado momento se dijo que es la policía cazando a estos chicos. Méndez vive en el mismo barrio, es del mismo sector social, sus hijos se cruzan diariamente con los otros chicos del barrio. Es una pregunta que nos tenemos que hacer y quizás explique el hecho. Voy a empezar por cómo se daría la secuencia de hechos. En líneas generales coincide con la hipótesis de la defensa, de la fiscalía y de la querella. Ahora, en lo particular, hay algunas diferencias que voy a hacer notar y tienen que ver, en principio, con el incidente previo al desencadenante del hecho. Ese incidente tiene que ver con un cruce entre Enzo Méndez, los amigos que lo acompañaban, y la víctima, Matías Casas. Es evidente que algo ocurrió. Según la versión de Micaela Ferrari, fue un simple incidente menor, que no tuvo contenido amenazante y quedó nada más ahí. Ahora, si esto fuera así, ¿cómo se explica la reacción tanto de Enzo Méndez, que llega a la casa preocupado, que esa preocupación era evidente, tan es así que la madre le insiste, le pregunta qué le había pasado? Una vez que cuenta, el padre sale en busca de la persona con la que había ocurrido el incidente. Es decir que para quien recibe la noticia, en este caso el señor Méndez, el padre, le da una dimensión que evidentemente excedía un simple incidente. Evidentemente ahí hubo algo mucho más, o por lo menos así lo entendió Méndez. Quizás influido por el estado en que les decía que estaba. Recuerden que tanto Barrio Nuevo cuanto Enzo Méndez y el mismo imputado reconoce haber bebido en exceso, no solo en esa noche, durante todo el día. Y eso produce una alteración en las facultades, en la comprensión. Y probablemente Méndez, en ese contexto, sobredimensiona lo que podría haber sido un incidente menor. Pero pareciera que no fue menor. Y ya van a ver por qué. Enzo Méndez dice que Matías
le exhibió un arma. En el mismo sentido, Matías Molina Escares, que era quien acompañaba a Enzo Méndez, dice haber visto un arma esgrimida, manipulada por la víctima. Recuerden ustedes el testimonio de Giselle Cisneros, amiga de Matías Casas. Ella en su momento había dicho, cuando declaró en la etapa de instrucción, había dicho que no haga referencia a declaraciones que no se escucharon en esta audiencia. El alegato no es prueba, doctor. Sí, no, pero claro, que no haga Doctor referencia Ronda, a cuestiones no hagamos que no se alusión escucharon a en prueba no esta incorporada. Evitemos confundir al jurado, por favor. bien. Giselle Cisneros, Giselle Cisneros declaró en a esta audiencia. la pregunta de si en algún momento, porque se le recordó esa declaración, en algún momento había visto a Matías Casas portar arma, dijo que sí sabía, que sabía portarla. De modo que para esta defensa los otros testigos y demás, amigos de Matías Casas, no dijeron todo lo que sabían, porque en su momento también se les preguntó y no lo dijeron. Pero es evidente que pareciera ser, de acuerdo con lo que la propia Giselle Cisneros reconoció, Matías Casas, no digo en este momento, pero podríamos pensar que sí, usaba armas, o había usado en algún momento armas. El imputado sale con el convencimiento, en todo caso, por lo que le había dicho Enzo, que Matías Casas estaba armado. Cuando llega al lugar, ve a Matías Casas esgrimir un arma, razón por la cual en determinado momento reacciona. No sabemos cómo. Eso para nosotros, o por lo menos a la vista de la defensa, queda en una semipenumbra. ¿Qué pasa después? Lo recoge su amigo Barrio Nuevo en la camioneta, acompañado de Enzo Méndez. Salen a buscarlo, a pedido de Méndez. El mismo fiscal lo dice, Barrio Nuevo trata de irse por otro lado. Pero Barrio Nuevo, acuérdense que dijo que lo vio mal a Méndez. Lo vio mal en el sentido de demasiado embriagado y trataba de convencerlo de ir a la casa. El mismo fiscal dijo que le hace dar unas vueltas por otro lado hasta que finalmente se encuentran con el lugar donde cae finalmente la víctima. Barrio Nuevo dice que ve un tumulto y ya sabemos lo que dicen los otros testigos, que este se acerca y le pega una patada. Ahora la pregunta es, si la intención es homicida y el victimario, en este caso Méndez, usa un arma con poder para matar y no logra el resultado, llevando el arma todavía con cartuchos en el cargador, ¿va a ir a darle una patada para culminar su obra si la intención era matar? ¿Por qué no continuó utilizando el arma para asegurarse el resultado? Recuerden ustedes, y tal cual lo planteó la querella, hay una intención. Y la intención clara es matar, es lograr un resultado, el resultado muerte. Si la intención hubiera sido esa, no la completa con una patada. Hubiera tratado de seguir usando la misma arma que tiene muchísimo más poder agresivo en todo caso, que es la pistola. Sin embargo, se conforma con una patada. Se conforma en el sentido de que no hace otra cosa.
no intenta extraer armas ni nada por el estilo. Nadie lo ve y nadie se despidió en ese sentido. El perito Proeger, en su exposición, plantea cierta posición del victimario respecto de la víctima, cierta posición de la víctima respecto del victimario, y determina una distancia de tiro, un metro 20, dijo, una cosa así. Recuerden que Micaela Ferrari había dicho que el primer tiro pasa entre medio. El perito Proeger nos dice que una bala viaja casi a la velocidad del sonido. Difícilmente puede haber alguien por donde pasa un tiro. Incluso Micaela Ferrari dice que no vio si estaba herido Matías Cáceres, pensó que no le había pegado. Y yo creo que de haber ocurrido, y si hubiera estado totalmente lúcido Méndez como para recordarlo, tampoco hubiera sabido si le pegó o no le pegó, porque su intención no era homicida. Y ustedes vean dónde está uno de los disparos, en el tobillo, el otro en la zona lumbar, casi cerca de la cadera, abajo. Cuando le preguntamos al perito si era compatible con un rebote, a la luz del análisis que se había hecho en las prendas de vestir, que en todos los casos usaba 3 prendas, una segunda campera y una chomba. En todos los casos el orificio de entrada, dice el perito, es irregular. El perito Proeger nos dio una explicación que no la entendió nadie, de por qué se produce el deshilachamiento y demás, y que en el cuerpo deja una herida circular más neta y demás, cuando es al revés. Si el proyectil está deformado en el cuerpo, aunque esté deformado, en el cuerpo va a dejar una herida neta, un círculo. ¿Por qué? Y por la elasticidad de la piel, que no la tienen las prendas de vestir en todo caso. Entonces, podríamos pensar, otra segunda cuestión respecto de esa pericia. Cuando le preguntamos, ustedes vieron al doctor Martón, que dijo que tenía una trayectoria de abajo hacia arriba. Lo mismo dijo el perito, una trayectoria de abajo hacia arriba. Cuando le preguntamos si había determinado el ángulo, y ya les voy a decir por qué es importante, el ángulo de trayectoria, dijo que sí lo habían determinado. Cuando le preguntamos cuál era ese ángulo que habían determinado, dijo que, bueno, no lo recordaba, pero estaba en la pericia. Le pedimos que lo busque y no estaba. No lo determinó nunca. Entonces, con un masomenismo, dijo, y bueno, ahí a ojo de buen cubero, creo que más o menos 20 grados. Nosotros sí lo determinamos. Yo había pedido, mediante nota, antes del inicio del juicio, que estuviera un programa que es PowerPoint para poder exhibir un gráfico para ilustrar al jurado respecto de un cálculo que hizo esta defensa, pero no está disponible, así que si puedo usar un papelógrafo como para graficarles y para que se den una idea de cuál es la hipótesis de esta defensa respecto de ese punto. Esto se va a tomar, doctor Ronda, como una simple, no como prueba, sino como hipótesis ilustración ilustrativa de la defensa. Esto no es una pericia, no es basado en ninguna prueba que ustedes tengan que tener en cuenta. Es parte de la alegación, nada más. Es parte de la alegación como para ilustrarles acerca de por qué es la importancia de esa determinación en todo caso. Bueno, como les decía, yo ya lo había traído en un PowerPoint, pero soy muy malo dibujando, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Gracias. Bueno,
Vamos a suponer, ¿Ustedes ven desde ahí? ¿no?, que este es el cuerpo erguido, el tronco, ¿no? Nosotros tenemos un orificio de entrada y un orificio de salida. Este sería el plano del suelo. ¿Se ve bien hasta ahí? Sí. Bien. Si yo trazo un plano paralelo al suelo en el orificio de entrada y otro plano paralelo al suelo en el orificio de salida, y luego uno el orificio de entrada con el orificio de salida, acá voy a tener un ángulo. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Si yo proyecto este ángulo hasta el suelo, voy a tener una trayectoria. Digamos que esta sería la trayectoria con un cuerpo erguido. ¿Se entiende? Eso me indica que o el tirador está muy debajo del plano de tiro que nos graficaba el señor perito, o bien que esto es un rebote, que el tiro vino desde acá, rebota y sale hacia arriba. Y eso se compadece con el hecho de que ¿en cuánto tiempo se realizan 4 disparos? Menos de un segundo. Es una lástima, no se lo preguntamos al perito, al instructor de tiro, pero si ustedes han visto una película, se dan una idea, una pistola efectúa los disparos en una cosa así, por graficarlo de algún modo, para que se entienda. Y eso se compadece con una herida en el tobillo. Si tira a matar, y a la distancia que el perito dice, 1 metro, a esta distancia, 1,20 metros, le pega todos los tiros, si tira a matar. Si tira desde más lejos, hacia el suelo, es probable que uno de los disparos pegue en el tobillo, y es probable que uno de los disparos rebote antes y suba. Y esa irregularidad en el orificio de entrada que se verifica en las 3 prendas de vestir, que sí está incorporada en la pericia, da cuenta de un proyectil que viene deformado. Ahora, cuando lo ubica en la posición de la moto, es necesario que este cuerpo, voy a borrar acá, ya se vio esto, bien, tienen una idea entonces que el disparo va de abajo hacia arriba. Ahora lo voy a hacer más simple. Vamos a imaginar que esta es la posición de la víctima. Simple. Dijimos que el disparo iba de abajo hacia arriba. Nosotros determinamos que ese ángulo que les conté es de 12 grados. Está medido. Hay un cálculo trigonométrico, medio complejo hacerlo. Complejo, es relativamente complejo hacerlo, pero se hace. El plano lineal, digamos, sería este. O sea que si la víctima está 12 grados inclinada hacia adelante, la trayectoria hubiera sido así, con lo cual es imposible determinar la distancia. Para que coincida la hipótesis que sostiene la querella con la determinación del perito, o al revés, para que la pericia coincida con la hipótesis, el perito debió hacer que el cuerpo estuviera inclinado mucho más hacia adelante. ¿Pero por qué? Solo para que le coincida la trayectoria. Recuerden que la trayectoria es el paso de un cuerpo por determinados puntos. Él dice que determina 3 puntos: entrada, salida y un piquete que yo les mostré en la foto ampliada que trajo el mismo perito, que él dice que es de un disparo. Era evidente que no es de un disparo. El piquete tiene una forma, era una cosa así, una forma en parte con una
ángulo y demás. Ahora, yo puedo determinar la trayectoria en la medida en que los puntos que tomo como referencia por el paso estén quietos, estén estáticos. Si el cuerpo es móvil, es imposible determinarlo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, probablemente, como yo les decía, la interpretación que hace el perito de los datos que recoge es una, pero eso no implica que hayan otras posibles. ¿Por qué? Porque el perito desconoce exactamente cuántos grados estaba inclinado hacia adelante la víctima. Si hubiera estado un poquito más erguida, la trayectoria es otra. Si hubiera estado un poco más inclinado, la trayectoria va a ser otra. Pero como él desconoce este dato, ¿por qué? Porque la única testigo presencial, Micaela Ferrari, no lo dijo, y si hubiera dicho que estaba inclinado, no hubiera podido decir a cuántos grados estaba inclinado. ¿Se entiende? Y eso es fundamental, porque por cada grado, haciendo un cálculo trigonométrico, por cada grado, un grado, es una cosita así, nada más, un grado más o menos de inclinación, en la trayectoria, con los cálculos, aleja en promedio 1,5 metros al tirador. Digamos, un grado de inclinación menos, el tirador está 1,5 metros más atrás. Otro grado ya lo tenemos a 3 metros. Y así, hasta la posición erguida, en que sería prácticamente hasta el infinito. O sea, te lleva directamente de la trayectoria de abajo hacia arriba. ¿Se entendió lo que quise expresar con esto? Gracias. Bien, en todo caso, a donde iba es que lo que la Fiscalía y la querella presentan como pruebas irrefutables de que el hecho ocurrió tal cual ellos lo describen, no es tan así. Ni siquiera en las pericias puede decirse que hay una interpretación única. En algunas sí, en las que establecen identidad perfecta. Imaginen ustedes un ADN o lo que describía el perito balístico, que decía que cada cartucho queda marcado de determinada forma y establece la identidad de un arma. Fue disparado por tal arma. Eso es innegable. Otras admiten 3 o 4 o 5 o 6 o 1000 probabilidades, como la que les decía. Y es más, recuerden ustedes, y está incorporado la prueba pericial acompañada, que siempre habla de probabilidad, más probable, menos probable, pero nunca certeza. De modo que, para la interpretación de esta defensa, esa pericia puede tener otra interpretación. No la pericia, sino el hecho puede tener otra mirada. Podría haber sido un rebote. Si hubo rebote, es evidente que la intención de matar no está, salvo que hubiera sido un muy mal tirador y que de casualidad pegó en el piso y de casualidad le pegó queriendo el resultado, pero en este caso el resultado evidentemente no era querido, y esto se confirma, la falta de intención, la falta del querer que se provoque el resultado, se confirma con el hecho de que si supuestamente lo persigue para rematarlo, no le va a dar una patada para culminar su obra de dar muerte a una persona. Y es ahí donde no está la intencionalidad. De todos modos, si hubiera habido intención de matar, esa intención está en todo caso disminuida, o no comprende el que comete el hecho, la criminalidad del acto. Hay un artículo, el artículo 34, inciso primero del Código Penal, que establece que no es imputable aquel que al momento del hecho no hubiera comprendido la criminalidad del acto,
por alteración de las facultades o por insuficiencia de las facultades. ¿Qué son las facultades? Las facultades de comprender, de entender qué es lo que se está haciendo. Puede haber un querer, pero la cuestión es si se entiende lo que está haciendo. ¿Por qué? Y las facultades pueden estar alteradas con un montón de factores. En este caso, recuerden ustedes, y ya lo mencioné, quienes lo confirmaron, que Méndez había bebido bastante ese día. Y creo yo que podría explicar la situación. ¿Cómo se explica que una persona con una carrera intachable participó en cientos de procedimientos, muchos de ellos con uso de armas por parte de la otra parte y demás, nunca fue acusado ni de premios ilegales, ni de ningún delito que tenga que ver con un abuso en su función? Una persona que además era padre de familia, vivía en el mismo barrio y participaba activamente de actividades sociales. Ustedes lo habrán escuchado de los testimonios de Molina Escares, Enzo y él mismo, en una asociación deportiva del barrio, por ejemplo. ¿Cómo se comprende que en determinado momento pierda el control? Algo tiene que haber pasado. Una conjunción de factores en este caso. ¿Qué factores? Un estado de ebriedad, por ejemplo. ¿Querido? Sí, probablemente, en el contexto de un festejo, pero no querido para ir a matar. Y por otro lado, el incidente que había tenido su hijo, y que quizás por esas propias alteraciones desencadenan un resultado que comprende después de pasado el hecho, el día siguiente. Y el mismo fiscal, en determinado momento, diciendo que qué es lo que habría hecho una persona, en lugar de él, un padre en lugar de él, que hubiera ido a la policía a hacer la denuncia, que no hubiera seguido a esa luz roja, diciéndole a Barrio Nuevo que siga la luz roja, que Barrio Nuevo le sugirió hacer la denuncia, bajarse y pegar la patada y demás. Fíjense ustedes que toda la conducta que el fiscal describe como anormal, en realidad, si la persona está con las facultades alteradas, entra dentro de cierta normalidad para ese estado. ¿Y cuál es? Y bueno, es ese actuar desmesurado y errático también. ¿Por qué? ¿Por qué opta por ir? ¿Por qué se descontrola, como les decía, una persona con el perfil que tenía Méndez en determinado momento? ¿Por qué luego ese obrar errático de salir a dar vueltas, a buscar y terminan dando una patada y no hacer la denuncia, irse a dormir a la casa y al otro día esperar mansamente que lo venga a buscar la policía porque ni sabía lo que había hecho? No tenía ni la menor idea. Podría haber manipulado el arma, él sabía en todo caso cómo hacerlo. Quizá no hubiera dado identidad, porque se puede alterar la identidad de un arma. ¿Cómo? Y no voy a dar lista, pero se puede alterar, digamos. Podría haberla hecho desaparecer, se me perdió, me la robaron, no sé. Piensen ustedes en miles de factores. No, esperó en la casa, en realidad no esperaba a nadie. Quedó en la casa y al otro día lo van a buscar, lo llevan y se entera en la comisaría. De hecho, va con el arma a la comisaría. Va con el arma. Recuerden ustedes que declaró un oficial y dijo dónde secuestraron el arma. Fue en la propia comisaría. Eso da cuenta de la comprensión y la capacidad disminuida de Méndez para
se entienda. La querella introduce el tema de el haber cometido el hecho. Ya están introducidos por la Fiscalía en el momento de la acusación, obviamente, pero la querella pone énfasis en el hecho de que era policía y que usó el arma reglamentaria. Y eso para ellos constituye un abuso funcional. Pero no basta el ser policía y no basta el haber usado el arma reglamentaria para que el hecho sea agravado por el abuso de la función. ¿Es un funcionario policial? ¿Tiene una función? Sí. ¿Tiene asignada un arma reglamentaria? Sí, estamos de acuerdo. El tema es, ¿comete el hecho abusando de la función? ¿Comete el hecho excediéndose en la función que tiene asignada? No estaba actuando como policía cuando va. Por más que el oficial Calfuqueo, por más que el oficial Calfuqueo dijera que uno es policía a las 24 horas, ese es un agio que viene de años y que se lo fueron metiendo, y especialmente en las épocas de proceso y demás, se lo fueron metiendo en la cabeza a los aspirantes en los cursos de cadetes y demás. El policía tiene otra vida también, fuera de su vida de policía, va a las reuniones de padres del colegio, lleva a sus hijos al colegio, va a misa, va al culto, va a jugar un partido de fútbol. No es policía a las 24 horas. Va a comer un asado, quizá bebe más en un asado, va al casino, va a un baile y demás. ¿Se puede estar las 24 horas policía? No. Yo creo que no. Tiene una vida social, tiene una vida familiar y demás. Y en este caso concreto, en este caso particular, preguntémonos, Méndez, cuando va al lugar, a instancias de lo que le había ocurrido al hijo, ¿actúa como policía? ¿Actuó como policía? Dijo, yo soy policía y lo voy a buscar para detenerlo o alguna cuestión así. No está probado. Y es evidente que no. Salió como cualquier otro. Pudo haber usado el arma reglamentaria como pudo haber usado cualquier otra, o pudo haber usado un palo. El arma reglamentaria, el uso del arma reglamentaria no es definitorio para configurar la agravante de abuso funcional, de abuso de la función. ¿Por qué? Y porque el delito lo puede cometer un policía que utilice una botella y por ahí está abusando de sus funciones, o que utilice un palo. O imaginen ustedes un guardia cárcel, o vean ustedes si está armado el señor que está parado ahí, y él podría cometer un homicidio. Él entraría, es un funcionario, está en funciones y demás, y podría cometer el hecho aún sin portar arma reglamentaria, porque lo tiene prohibido. Hay casos en los que el funcionario tiene prohibido portar siquiera arma reglamentaria, y podría cometer el hecho abusando de las funciones, igualmente sin el uso de un arma reglamentaria, lo cual indica que el uso del arma reglamentaria no es esencial para la configuración de la figura. Se exige que, vuelvo a reiterarlo, el que actúa, el que mata en este caso, lo hace abusando de una función, pero mientras está en ejercicio de esta función. Recuerden que Méndez estaba de licencia, cuando lo llaman estaba en un asado y además estaba tomando. ¿Quién puede decir que estaba en ejercicio de función de policía en ese momento? ¿Quién puede decir que va al lugar en ejercicio de función de policía? Respecto del uso, del agravante del uso de arma, no importa si es reglamentario o no, es un tema que en todo caso discutiremos en otra etapa, pero
Hay doctrina y hay jurisprudencia en el sentido de que el agravante del artículo 41, en este caso, digamos, cuando el hecho se comete con intimidación y violencia mediante el uso de arma de fuego, no sería de aplicación para este caso, el caso del homicidio. Digamos, la violencia ya está íncita en el homicidio, pero es una cuestión que tendremos en cuenta en otra etapa. Entonces, para ir cerrando, señores miembros del jurado, entendemos que la conducta de Méndez no es la descripta por la Fiscalía, por lo menos no por la Fiscalía y la querella, por lo menos no tal como ellos lo han presentado. Admite una interpretación distinta, y si bien afirman haber probado todas las circunstancias del hecho, lo cierto es que no están probadas. Por ejemplo, afirman que está probado que Matías Casas no llevaba arma. De ningún modo está probado, porque lo dijo Micaela Ferrari y porque 600 metros después no se la encuentra. Y el fiscal, sin ningún apoyo, dice que, para citarlo, que no tuvo posibilidad de descartarse del arma, y que eso es irrefutable. ¿Por qué? ¿De dónde extrae la conclusión? ¿De qué prueba extrae la conclusión de que no tuvo posibilidad de descartarse? Y si el arma hubiera existido, tal como lo describen los testimonios, que no haya sido encontrada en el lugar donde cae, finalmente no quiere decir que no la haya tenido unos momentos antes y que la haya arrojado en algún lugar, o que la haya llevado a alguien de los primeros que llegó al lugar. En ese sentido creemos que no está probada totalmente la hipótesis de la Fiscalía, y tampoco lo está la de la querella consecuentemente. En orden a esto, señores miembros del jurado, esta defensa va a pedir de ustedes, espera de ustedes, que evalúen las pruebas y vean que hay posibilidades de interpretación diferente, y vean que los hechos pudieron haber ocurrido de manera diferente, de acuerdo a cómo ustedes evalúen esas pruebas. Y en función de eso, les voy a pedir un veredicto de no culpabilidad.